tardes. Hola, ingeniero. Mil disculpas, por favor, recién pude conectarme, pero bueno, iniciamos. Tengo pendiente de pasarle sus prácticos, por favor, fin de semana se los voy a terminar de acomodar y se lo envío a su grupo. Quiero ver nuestra siguiente unidad, que ya es parte en realidad, de lo que es dibujo 2. Tiene una partecita de teoría que viene siendo como que un repaso de lo que se ha visto en dibujo 1, en la parte de axonometrías o dibujos en 3 dimensiones. El título de esta unidad se llama Perspectiva. Nos dice un poquito la teoría que un dibujo en perspectiva se asemeja al cuadro de un pintor, a diferencia de un dibujo de vistas múltiples. Habla de varias vistas. Muestra más de una cara de un objeto en una sola vista. Si ustedes se fijan o nos ponemos a pensar un poquito, recordamos lo que son proyecciones ortogonales, es solamente el dibujo de una cara, ya sea del lado frontal, del lado superior, del lateral derecho, lateral izquierdo, vista posterior, pero en proyección ortogonal es solamente la representación de una cara, más el dibujo en perspectiva nos permite apreciar o visualizar más de una cara a la vez, o sea, más de una cara en un solo dibujo. Dicho de otro modo y de manera fácil, los dibujos en perspectiva son dibujos realizados en 3 dimensiones, si pueden, eso anótenlo en sus apuntes, y los dibujos en proyección ortogonal son dibujos realizados en 2 dimensiones. Por favor, esa diferencia es bueno tenerla bien clarita la figura para no equivocarnos a la hora de resolver prácticos o hacer exámenes. Entonces nos dice, los dibujos en perspectiva son útiles para mostrar el aspecto tridimensional de un diseño. Cuando dice tridimensional, no hace referencia más que a las 3 dimensiones que conocemos, ¿no? Lo que es el espacio, ancho, altura y profundidad. Y nos dice que ayudan a visualizar lo que viene siendo un producto terminado. Seguimos con la parte de perspectiva. Y hace una clasificación de lo que son las perspectivas. En dibujo técnico hay varias perspectivas, perspectivas isométricas, perspectiva caballera, perspectiva militar, en fin, son varias perspectivas que en función a la aplicación que se le dé, se ajusta a algún tipo de perspectiva de preferencia. Como teoría vamos a ver un poquito lo que es perspectiva caballera. En dibujo técnico la parte mecánica no es muy utilizada, es poco utilizada, pero es bueno conocerla. La perspectiva que se utiliza bastante en la parte mecánica es la perspectiva isométrica. Veamos la característica de lo que es la perspectiva caballera. Nos dice que esta perspectiva sirve para representar objetos o piezas en volumen. Obviamente estamos hablando de perspectivas para dibujar objetos en 3 dimensiones, ¿no? Y en esta proyección o perspectiva de las vistas, nos dice que una de las vistas permanece con su verdadera forma y magnitud, no se distorsiona nada, pero la profundidad es afectada, razón por la cual se dibuja en ángulo allá. Nos dice que el frente, o bueno, no necesario el frente, una de las vistas permanece con su forma y magnitud real, y lo que viene siendo la profundidad va a ir distorsionada. Si dibujamos con un ángulo de 30 grados, o sea, la perspectiva que le damos, un ángulo de 30 grados, la dimensión de la profundidad va disminuyendo, disminuye una tercera parte. Si dibujamos un ángulo de 45 grados para dibujar lo que es la profundidad, justamente la profundidad disminuye en un medio de su tamaño. También se puede dibujar a 60 grados y la profundidad, la dimensión de la profundidad disminuirá con 60 grados, disminuirá 2/3 partes de su tamaño. Veamos qué nos dice aquí con un gráfico. En la figura A, voy a resaltar el cursor para indicarles, en la figura A tenemos el frente de este objeto, de este volumen,
de lado mide A, de altura mide A. Este lado se dibuja con sus dimensiones y tamaños sin afectar, normales, reales. Lado de ancho mide A, de altura mide A. Lo que se va a afectar es la profundidad, que viene siendo este dibujo hacia el fondo, lo que es la profundidad. Si bien es cierto, este cubo, esta dimensión mide A, pero si voy a trabajar con un ángulo de 30 grados, me dice que este dato es, bueno, esta dimensión de aquí, la debo disminuir en una tercera parte de su tamaño. ¿Por qué? Porque si conservo las tres dimensiones tal cual son, con valor de A, con valor de A, fíjense, estoy dibujando el mismo cubo, el mismo volumen, pero en la figura A, respecto de la figura B, se ve una distorsión. Este cubo que está en la figura B se lo ve como que más parado, como que más levantado. Sin embargo, el de la figura A, si se fijan, como que más agachado, más bajo, y ni qué decir en el de la figura C, se lo ve mucho más levantado, pero en realidad se trata del mismo volumen. Este volumen de ancho mide A, de altura mide A y de profundidad mide A. Para salvar esa situación y que no se vea esta distorsión, nos dice, si dibujamos a 30 grados, este lado de aquí, esta dimensión, la voy a disminuir una tercera parte. Si dibujamos a 45 grados, que también sigue siendo perspectiva caballera, le voy a disminuir esta profundidad a un medio, voy a disminuirle a la mitad, o sea, lo voy a dibujar más chico. ¿Para qué? Para evitar que se vea una distorsión en el volumen. Aclaramos que de frente este lado, que es el ancho, y la altura, que también mide A, se dibuja de forma normal, sin afectar nada. Cuando dibujemos con una inclinación de 60 grados la profundidad, me dice que esta dimensión de la profundidad no la voy a dibujar en su tamaño real, la voy a disminuir 2/3 partes de este lado. Aquí hay una tablita donde nos muestra justamente eso que hacíamos mención. Si gustan, se pueden anotar como datos en sus apuntes. Para 30 grados disminuye una tercera parte, para 45 disminuye un medio, para 60 disminuye 2/3. Es justamente lo que venimos comentando. Y aquí hay un ejemplo donde se visualiza cómo se vería en función a los ángulos que utilizo. El que está en el medio tiene un ángulo para la profundidad de 30 grados. Me dice que sí, a este le disminuyo una tercera parte de A. Solamente en la profundidad, vuelvo a repetir, en el lado de frente, en esta cara, fíjense, se dibuja con sus dimensiones reales, pero la profundidad se disminuye. Eso hace que presente cierta armonía el volumen completo, que no se distorsione, que no se vea más levantado ni más bajito. Cuando dibujamos a 45 grados, esta dimensión de la profundidad la voy a dibujar directamente a la mitad, o vale decir, va a disminuir un medio de su tamaño. Por eso esta dimensión de la profundidad se lo ve más cortita que en el de la figura A. Y cuando dibuje con un ángulo de 60 grados, que es el caso de la figura C, en ese caso la profundidad se disminuye 2/3 partes de su tamaño. ¿Qué logramos con eso? Que el volumen quede de alguna manera con cierta armonía, que no quede tan grosero por el hecho del ángulo, esa dimensión de lo que es la profundidad. Bueno, esa es la partecita de lo que es la teoría en cuanto a lo que es perspectiva caballera. La perspectiva que vamos a utilizar más nosotros en lo que es la materia viene denominándose perspectiva isométrica. Veamos un poquito la teoría antes de hacer prácticas con este tipo de dibujo de volúmenes en perspectiva. Nos dice que, a diferencia de las proyecciones ortogonales, aquí nos repite un poquito, por favor, tomemos nota de esto y atendamos. Nos muestra la diferencia que hay en cuanto a lo que son proyecciones, dibujos en proyecciones, en este caso ortogonales, en las cuales se representan los objetos en sus vistas principales, y en el dibujo isométrico la representación es de tipo volumétrico. ¿Qué quiere decir? Proyecciones ortogonales, como dijimos hace rato, 2 dimensiones, una cara en cada dibujo. Dibujos en perspectiva isométrica, son tridimensionales, son volumétricos, son dibujos en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar más de una cara a la vez.
y nos dice que el dibujo isométrico tiene una característica de representar la altura, la profundidad y la longitud de las piezas formando ángulos de 120 grados entre sí. Vale decir que los tres ejes tienen el mismo espaciamiento de 120 grados. ¿Por qué se llama perspectiva isométrica? Voy a ver si tengo un grafiquito aquí. Se llama perspectiva isométrica porque el dibujo ocupa como punto de inicio este punto donde se unen los tres ejes. Tengo un eje que va hacia la derecha, respecto a la horizontal tiene 30 grados. El siguiente eje tiene un ángulo entre eje y eje 120 grados y queda en esta posición. Coincide teniendo respecto a la horizontal también 30 grados, pero no lo dibujamos para no confundir. De este eje al siguiente eje, que es justo el de la vertical, tenemos un ángulo de 120 grados y desde este eje al inicio son 120 grados. Toda la circunferencia sabemos, recordemos un poquito, que toda una circunferencia mide 360 grados. Para iniciar el dibujo de lo que es en perspectiva isométrica, sí o sí trazamos este sistema de ejes isométricos. ¿Por qué isométricos? Porque tienen el mismo ángulo entre ellos. Siempre este eje que va hacia abajo tiene que estar en la vertical y vale decir que eso nos va a generar una línea inclinada hacia la derecha de 30 grados y una línea inclinada hacia la izquierda de 30 grados. Es importante cuando hablamos de dibujo en perspectiva isométrica, este ángulo de 30 grados no puede ser diferente, por favor tómenlo en cuenta, no hay la figura de que, bueno, yo no tenía la escuadra que tiene 30 grados, solamente tengo esta otra escuadra que son 45 grados, y en vez de darle 30 le doy 45 a cada lado. Ya no es válido eso, por favor. Este ángulo que tenemos respecto a la horizontal son 30 grados. Si quieren referenciarlo de la vertical vamos a tener 120 grados. Esos son los ejes isométricos. Veamos una de las características que nos dice respecto a estos dibujos. Estos dibujos comienzan con la construcción, bueno, aquí nos da un poquito de lo que les decía, de la construcción de los ejes isométricos que consisten en una línea vertical para la altura y líneas isométricas hacia la izquierda y hacia la derecha a un ángulo de 30 grados. Es lo mismo que le decíamos. Bien, algo que quiero hacer notar en esta partecita. Cuando nosotros vamos a dibujar un volumen en esta perspectiva isométrica, vamos a ver al inicio que todas las líneas que dibujamos generalmente o se dibujan paralelas a esta que va hacia la izquierda, o se dibujan paralelas a esta que va hacia la derecha, o se dibujan líneas paralelas a esta que va hacia abajo. En realidad, inicialmente todas nuestras líneas o son verticales o son inclinadas a la derecha o son inclinadas hacia la izquierda. Siempre solamente en ese sentido y con eso se van armando volúmenes. Vamos viendo qué más tenemos aquí. Aquí hay un procedimiento, por favor, esto se van a anotar, que les va a servir de mucho para la hora de formar los isométricos. Nos dice, para hacer un dibujo en isométrico de un objeto de forma irregular se usa la siguiente técnica. Primero, se crea una caja con la altura, el ancho y la profundidad máxima del objeto. Me dice primero vamos a crear un volumen con las dimensiones máximas que tenga el objeto. Vale decir, si lo miro de frente, cuánto tiene de ancho máximo y cuánto tiene la altura máxima, o sea, el lado más grande. Y lo mismo en la vista lateral, puedo apreciar cuánto es la profundidad y dibujo una caja con esas dimensiones máximas. Y después de eso vamos a eliminar o quitar las partes de la caja que no son partes del objeto, haciendo coincidir con cada una de las vistas en proyección ortogonal. Vale decir, vamos a ir haciendo coincidir el dibujo en 3 dimensiones con lo que es la vista frontal, con lo que es la vista superior, con lo que es la vista lateral derecha. En sus apuntes regístrenlo, por favor, este procedimiento.
Si uno trata de generarlo directamente el volumen isométrico, al inicio, si no hay mucha práctica, tiende a confundir y al final se termina perdiendo uno y no logra terminarlo el isométrico, que le terminan faltando líneas y demás. Al menos al inicio, por favor, les recomiendo, sigamos este procedimiento para hacerlo de la manera más mecánica posible y van a darse cuenta de que solito al final armamos el volumen con las dimensiones máximas, de ahí solamente quitamos lo que no sea parte de la pieza y se van a dar cuenta de que el volumen les resulta formándose solo y, no, y con menos probabilidad de errores, menos probabilidad que nos olvidemos algunas líneas. De ese modo entonces vamos a proceder, vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, para esta parte nos dice la mayoría de los ejercicios, nos dice este, voy a borrar lo que tengo ahí, nos dice se proporcionan lo que son las vistas en proyección ortogonal. Repasemos un poquito. Nos proporcionan una vista superior, nos proporcionan una vista frontal y nos proporcionan una vista lateral. En este caso voy a asumir que es la lateral derecha. Y el procedimiento que hace a este punto le llama a este vértice le llama A y a este vértice le llama A. ¿Por qué? Porque al final para armar el isométrico voy a terminar uniendo esos puntos, esos vértices con la letra A. De forma práctica, ¿qué es lo que se inicia? ¿Con qué parte se inicia? Trazo una línea vertical, esta no necesita ser larga, la línea vertical generalmente hacia abajo no me va a servir de mucho, pero trazo una línea vertical y respecto a esta línea 120 grados hacia la derecha, o si quieren referenciar de la horizontal, va a tener una inclinación de 30 grados y hacia este otro lado va a tener una inclinación de 30 grados. Si la mejor técnica, por favor, si lo toman en cuenta, antes de equivocarnos cuando dibujemos, si optan por medirlo, este ángulo con transportador, suele acarrearles un error en cuanto a la precisión del transportador. Lo más práctico, por favor, es utilizar una escuadra. Hay una de las escuadras que más o menos tiene esta forma. Que tiene esta forma. En dibujo técnico se la conoce como cartabón a esta escuadra. Si se fijan ustedes, este ángulo que tiene la escuadra por este lado son los 30 grados que está mostrando aquí. En esta parte de la escuadra tiene un ángulo recto de 90 grados y esta escuadra en esta parte tiene un ángulo de 60 grados. No sé si recuerdan un poquito de dibujo 1, han debido verlo los instrumentos de dibujo técnico, pero si no lo han visto, es lo más práctico utilizar, por favor, esta escuadra de aquí y este ángulo es el que decíamos que tiene 60 grados. Lo mismo realizan hacia el lado derecho, la misma operación, invierten su escuadra y de ese modo logran trazar una línea que tenga una inclinación de 30 grados hacia la derecha. Después que me dice el procedimiento me dice vamos a generar, esto por favor es simplemente ilustrativo, vamos a generar un volumen con las dimensiones máximas. Y entonces para generar el volumen medio a mano alzada les va a quedar en primera instancia algo así. El volumen con las dimensiones máximas no es más que esto. Y después lo que se hace es quitar lo que no es parte de la pieza. Ahí aparece este vértice, aparece este otro vértice y seguramente por aquí vamos a tener un vértice más. Algo así. Les quedaría el dibujo. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos un volumen con las dimensiones máximas. A ese volumen le quitamos lo que no es parte de la pieza, que viene siendo este cuadrito de aquí, que queda como hueco, como vacío.
y nos queda una especie de C invertida, una letra C volcada. Hay una diapositiva a continuación donde nos muestra cómo quedaría el dibujo terminado en 3 dimensiones bajo la perspectiva isométrica. Esto se ve de frente, esto se ve desde arriba y esto se ve desde un lateral. Si se fijan en el lateral hay una línea segmentada que visualizan en las proyecciones ortogonales y es justamente este punto de aquí. Voy a volver a las vistas. Voy a volver a las vistas. Teníamos aquí, estas eran las vistas. Tenía una vista superior, una vista frontal y una vista lateral derecha. Entonces, simplemente como ilustración es esto de aquí. Y este dibujito lo vamos a desarrollar por partes, por favor, en sus apuntes, a manera que practicamos. Vamos a llamarle ejercicio número 1. Se le denunciaron la siguiente lista, hace referencia Por favor, para este dibujo vamos siguiendo, vamos desarrollándolo en su cuadernito de apuntes. No es un dibujo grande, no es un dibujo complicado, es muy básico, pero sí nos sirve para ir ejercitando, por favor, lo que son los dibujos en cuanto a perspectiva isométrica. Este dibujo lo vamos a desarrollar en sus cuadernos para que lo tengan como parte de sus apuntes, por favor. El video va desarrollándolo el dibujo, el ejercicio de forma a un ritmo normal, entonces les da tiempo para ir siguiéndose, atendiendo y realizándolo en su cuaderno. De todos modos, termina de mostrar el video y la pantalla yo la dejo unos 4 o 5 minutos para que los que van dibujando más despacio le dé tiempo para poder terminar su dibujo. Bien, voy a silenciar mi cámara y mi micrófono para evitar que se entrecorte el audio y que se escuche mejor. Si hubiese algún problema con el audio, por favor me lo hacen notar. Ya lo activan su micrófono y nos comentan. En algunas ocasiones, por problemas de conexión a internet, nos sale un audio muy entrecortado que a veces complica mucho el seguirlo en el video. Bien, voy a darle aquí. Una vista frontal, una vista lateral derecha, dada la siguiente vista, vista superior, vista frontal y vista lateral derecha, elabore el dibujo isométrico. ¿Cómo vamos a proceder después de tener las vistas? En este caso el ejercicio nos dice que va a tener como vista frontal por este lado, para este lado tenemos 2 y otro 0,5. Así que de altura tenemos 2 centímetros.
Bien, ese es el dibujo, le voy a poner dimensiones. Por este lado mide 0,5, 2 vamos a dibujar en centímetros y 0,5 y tiene una altura de 2 centímetros. Esta es la vista frontal. Vamos con la vista superior. La vista superior va a tener eso, esa medida. Que tendrán hacia este lado .5, de este lado tendrá 1 centímetro, esta partecita vamos a corregir. Por este lado tiene 1,5 centímetros. En este sentido, las acotaciones son las mismas. Y por este lado va a tener unas acotaciones que estarán expresadas de este modo. Aquí tiene 1 centímetro, 0,5 y aquí tendrá 1,5 centímetros. Y como vista lateral derecha vamos a tener vamos a tener más o menos esta figura donde y esta parte segmentada. Esta acotación de los 2 centímetros viene siendo la misma y acotaré
parte de aquí. Que viene siendo 1, 0,5 y 1, y una acotación total de 2,5, todo esto en centímetros. La altura decimos que es la misma, ¿no? Son los 2 centímetros que mide este lado. Si estas son nuestras vistas, la vista superior, la vista frontal y la vista lateral derecha, lo que vamos a hacer es elaborar el dibujo isométrico. ¿En qué consiste el dibujo isométrico? Dibujamos nuestro sistema de ejes isométricos, que es una línea que tiene una inclinación respecto a la horizontal hacia la izquierda, 30 grados, y una inclinación hacia la derecha, que también va a tener una inclinación de 30 grados. Este es nuestro sistema de ejes isométrico. Con eso trazo el volumen con las dimensiones máximas. ¿Cuánto tiene la altura máxima? Son 2 centímetros. Volumen con las dimensiones máximas. De frente, ¿cuánto mide? Son 2 centímetros, más 0,5 y 0,5 son 3 centímetros hacia este lado. De frente medirá 3 centímetros. Aquí tengo una dimensión de 2. Y visto desde la derecha tendré una dimensión máxima de 2,5. Mide aquí 2,5 y lo tendré por ahí. De igual modo, aquí trazo una vertical que va a medir los 2 centímetros que tiene de altura esta pieza, y de este modo obtengo el volumen con las dimensiones máximas. Me apoyo con otra regla y trazo una línea paralela que va a estar aquí. Y esta parte de aquí mide esta misma distancia, que son los 3 centímetros. Marco los 3 centímetros que estará justo ahí. Ese es el volumen con las dimensiones máximas. Si yo procedo a acotar, la acotación que voy a hacer, fíjense, voy a acotar por aquí atrás para no complicar el dibujo. Esta dimensión dice que mide total 3 centímetros de dimensión máxima. En este sentido, la dimensión máxima tenemos que es, en este sentido la dimensión máxima son 2,5 y la altura vamos a tener una altura como dimensión máxima igual a 2 centímetros. A esto lo que vamos a hacer es restar lo que no es parte de la pieza, vale decir, yo voy a plasmar esta vista superior en esta cara de aquí, observando, colocando el observador desde esta posición que viene siendo nuestra vista frontal. La vista frontal tiene que coincidir
en esta parte de aquí, y la vista lateral derecha me cambio de lado y tendrá que coincidir desde este punto de observación, esta vista lateral derecha. Voy plasmando lo que es la vista superior. Me dice que tiene todo un espesor de 0,5 y tiene un centímetro de lado. Voy a apoyarme con otra escuadra. Voy a apoyarme con otra escuadra para trabajar y voy a trazar una línea paralela a esta línea de acá que estará en este sector. Y aquí voy a trazar una línea y haré otra marca para darle el espesor. Trazaré líneas paralelas en este otro sentido. Lo mismo va a suceder aquí, pero voy a medir esta partecita que me debe medir exactamente eso, 0,5. Me apoyo con la escuadra y hago este trazo. Fíjense, lo que no es parte de la pieza tiene que salir. Voy a hacerlo con otro color. Lo que no es parte de la pieza, si esto fuese un rectángulo, esto de aquí y esto de aquí, fíjense que esto no es parte de la pieza. Esto que estoy rayando debo retirar del volumen con las dimensiones máximas. Esto de aquí no es parte de la pieza. Esto es lo que sobra, y si quiero ver de este lado qué es lo que no es parte de la pieza, voy a tener de igual forma esto que no es parte de la pieza. ¿Qué sector viene siendo eso? Viene siendo esto, esto de aquí, esto de aquí, todo esto de aquí. Esto que estoy rayando no es parte de la pieza. De igual forma, esto no es parte de la pieza. Esto que está rayado tendré que quitar. ¿Cómo consigo eso? Voy restando eso a lo que es el dibujo con las dimensiones máximas. Vale decir que este vértice se me marca aquí y este vértice que tengo se me marcará aquí con una altura de los 2 centímetros, y aquí tendré una línea paralela a esta que tiene la inclinación de los 30 grados, que va a estar ubicada aquí, que viene a chocar a esta línea. Entonces toda esta esquina viene siendo lo que no es parte de la pieza, vale decir este segmento de aquí, pero en toda la altura. Esto que estoy rayando no es parte de la pieza, y esto es lo que se deberá retirar. Y el dibujo me va quedando de esta forma, viene así. Por aquí me faltará una línea que viene siendo esa línea de ahí, y este vértice que deberá ser justamente este de aquí. Y si observo la figura por el lado derecho, ¿qué veo desde el lado derecho? Todo esto no es parte de la pieza, esto también se quita, no es parte de la pieza, no es parte de la pieza, no es parte de la pieza.
¿Y qué me quedará? Si yo observo desde la derecha, este vértice viene siendo este vértice oculto que tengo aquí, que se dibuja como línea segmentada, será esto de aquí, y este vértice viene siendo esta orilla de acá. Entonces coincide la vista lateral derecha. Si la veo de frente, tengo un rectángulo de frente, este vértice visible es este, y este vértice no visible viene siendo este vértice de aquí. En la vista superior va coincidiendo todas las medidas con el isométrico. Este es el dibujo isométrico. Entonces, las recomendaciones, las dimensiones máximas de la pieza, generamos un volumen en 3 dimensiones y a ese dibujo le vamos restando lo que no vaya a ser parte de la pieza. Bien, este ejercicio número 1, muy parecido al que visualizamos en, en las anteriores diapositivas, pero bueno, he querido escoger, bueno, he escogido este ejercicio por la simplicidad de la forma, el volumen que tiene y a su vez lo interesante que nos va mostrando líneas que son ocultas, vértices ocultos que no son visibles, trazos segmentados, y como si se fijan, yo voy a sobreponer esta vista lateral derecha ubicando el observador por este lado, y todo coincide, ¿no? Veo un recuadro grande, una línea visible que viene siendo el recuadro grande, la línea visible es esta, y la línea no visible, está segmentada, me representa este vértice que tengo en el lado posterior, que viene siendo este mismo vértice, se proyecta como segmentado. Y si se fijan, todo coincide. La vista frontal, si veo desde aquí, este vértice no visible viene siendo esta línea segmentada, y estos dos vértices visibles son estas dos líneas vertical, y todo dentro del rectángulo. Por el lado superior, si se fijan, no es más que la figura que tiene esta forma, con un espesor, creo que es de 0,5, esta parte. Bueno, todo el espesor de 0,5. Generalmente partimos de estas vistas, las principales, no necesitamos más en la mayoría de los casos, una vista superior, una vista frontal y una vista lateral derecha. En algunos casos solo vamos a tener dos vistas, que sé yo, una vista frontal y una superior, o una frontal y una lateral, y con eso se podría armar lo que son los dibujos en 3 dimensiones, los isométricos. No sé si hay dudas con este ejercicio, por favor, se puede realizar. La escala a la que se está trabajando es 1 en 1, creo que no complica, o no recuerdo si estábamos trabajando escala o creo que era 1 en 1. ¿Cómo les va con este dibujito, con este ejercicio 1? ¿Me comentan, por favor? Aún nos falta dinero. Sí, pero se entiende, ¿no? Yo creo que el procedimiento está claro, la forma en cómo lo hemos desarrollado, no confunde, se entiende. Sí, se entiende, Inge. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a quedar ahí, por favor, por hoy, y nos estaríamos viendo la siguiente clase. Esta pantalla yo la voy a dejar unos 10 minutos más, por si acaso, para las personas que están dibujando con calma. No hay apuro, pueden seguir con esta pantalla y terminarlo su dibujo para tener ordenados sus apuntes. No sé si hay alguna duda respecto a lo que es el ejercicio, esta parte de la unidad. Voy a estar un par de minutos más, de ahí la dejo la pantalla simplemente compartida para quienes quieran seguir trabajando. Está bien, ingeniero. Bien, bien, vamos dibujando por favor a sus apuntes. Tiene que salirles algo parecido a esto. En caso, quienes ya hayan terminado y hayan elaborado su dibujo en sus apuntes y gusten retirarse de la reunión, lo pueden hacer, ya no hay ningún problema. Vamos a quedar hasta aquí por hoy, por favor. Bien, si no hay dudas,
Conmigo nos estaríamos viendo la siguiente clase y yo la dejo de todos modos un ratito más esta pantalla compartida. Gracias, jóvenes. Hasta luego.